Adelante, señor Caipo. Gracias por estar aquí y poder volver a conversar. Gracias, señor Caipo. El ministro de Economía los convocó para impulsar el Plan Perú, o el Plan Impulso Perú, para que ustedes participen y tengan alguna opinión. ¿Lo ha podido revisar usted? ¿Cree que es una herramienta que va a servirnos o no? La verdad. Yo creo que es positivo. Ya. Para comenzar, nos convocó a los pocos días de haber asumido la cartera. Nos comunicó que tenía muy claro que había que reactivar la economía, que eso iba a ser lo que permitiría generar empleos, mejorar los ingresos y dinamizar la economía, y que para ello se requiere inversión, y para poder reactivar la inversión se requiere confianza, ¿no? Entonces creo que los mensajes son los correctos, y a los prácticamente 30 días nos ha vuelto a convocar para presentar y recibir comentarios del Plan Impulso Perú. Lo bueno es que hay un plan, lo malo es que han pasado casi 14 meses, ¿no?, sin ninguna medida de reactivación económica, y estamos viendo las cifras que el INEI ha publicado hoy. Empleo para Lima Metropolitana, todavía la mayor cantidad del empleo está precarizado. Hay que comparar contra el 2019, no crece. Desde el punto de vista del PBI nacional, en julio se ha desacelerado el PBI, si lo comparamos con los 12 meses anteriores, que estaba creciendo a 4,5%, en lo que va del año está creciendo solamente 3,22%, y el mes de julio ha crecido 1,4%, ¿no? Entonces, como había anticipado el ministro Burneo, la economía se está empezando a enfriar. Entonces llega muy justo este plan, pero lo tomamos positivo por varios factores que te voy a ir comentando. Claro, claro que sí. Porque al inicio del gobierno del presidente, y en los primeros meses sobre todo, usted me lo confirma, hasta poco antes de la llegada del señor Burneo, la desconfianza del gremio empresarial era, creo que sigue siendo, abundante, enorme. Y es que, claro, las señales que el presidente da respecto al manejo económico son muy pocas. La claridad del horizonte es tan clara como el cielo de Lima, quiero decir. Pero, ¿usted considera que la presencia de Burneo hoy por hoy puede bajar ese desánimo, esa posición, digamos, arisca de cierto empresariado, o no, con respecto al gobierno? Es positiva, pero no es suficiente, ¿no? Poder poner en práctica, implementar este Plan Impulso Perú tiene y requiere interdependencia con los otros ministerios, con las otras carteras, y lamentablemente en varias de las carteras clave no hay personas que tengan experiencia, capacidad técnica para poder trabajar a la misma velocidad que estaría trabajando el MEF, y a la misma velocidad que requiere el sector privado y también la inversión pública, ¿no? ¿Burneo es consciente de eso? Yo creo que sí. ¿Se lo han dicho? Se lo hemos dicho, con mucha claridad. Nos preocupa también lo que va a pasar ahora que elijamos nuevas autoridades. El primer semestre, usualmente, que entran en funciones, hay una caída de la inversión pública. No saben pues qué hacer, no saben cómo gastar, no tienen idea. ¿no? Entonces sí está considerando hacer una capacitación a las autoridades recién elegidas, pero también creo que tenemos que trabajar en el frente de integridad para evitar la corrupción, y esperemos que las autoridades continúen con la cartera de proyectos en proceso y no quieran comenzar a traer sus nuevos proyectos, ya sea porque les quieren poner su nombre o porque quizás van a ganar algo al sacar sus propios proyectos, ¿no? Entonces, hay un trabajo muy interesante que está haciendo la CAN Anticorrupción, ahora presidida por quien antecedió aquí en la sala de la entrevista, el señor José Ávila, que también piensan capacitar a las nuevas autoridades
Mientras que el MEF les va a decir cómo funcionan las cosas, la CAN les va a decir qué cosas no hacer para no meterse en problemas, y esperemos que con eso empecemos a generar un cambio. ¿Generar un cambio con el presidente o sin él? Bueno, eso dependerá de lo que suceda más adelante, las investigaciones en la Fiscalía, lo que pase en el Congreso. Todo indica que el Congreso todavía no hay ninguna señal de que eso pueda suceder. Entonces tenemos que imaginarnos, ¿no?, que tenemos que trabajar, seguir trabajando. El Perú no puede parar, ¿no? Se requieren empleos, se requieren ingresos. Así que desde el sector privado nosotros esperamos que el presidente se dé cuenta de la situación tan crítica en la que está el país, ¿no? Estas cifras que se han publicado son una alerta, ¿no? Traemos niveles de ingresos reales por debajo que del 2019 y empleo precarizado. Entonces es muy importante que, por ejemplo, empecemos a tener más coherencia en el gabinete y que estas medidas que se vienen impulsando desde el Ministerio de Trabajo pues cesen. Tienen que regresar los temas al Consejo Nacional del Trabajo, ahí tener el diálogo, buscar consensos y analizar las cosas técnicamente para que las reglas salgan bien, de forma y de fondo. Claro, el estudio de INEI, básicamente, el punto más llamativo que justo usted está señalando es que quedan por conseguir, ¿no?, demanda o ausencia, mejor dicho, 325.100 empleos adecuados para poder recién recuperarnos. ¿Le da confianza al empresariado del ministro Salas, la verdad? La verdad que no. La verdad que no, y lo decimos claramente, lo hemos publicado un pronunciamiento el día de hoy. Desde que llegó la cartera, está viendo las cosas como si fuera un borrón y cuenta nueva y como si no hubiera sucedido nada. Y en realidad esta es una política del gobierno la que estamos viendo en materia laboral, que se está promoviendo una Agenda 19 que solamente ha sido consensuada con los trabajadores, que no ha sido dialogada con el sector empresarial, y que cuando hemos conseguido que finalmente se convoque al Pleno del Consejo Nacional del Trabajo, el gobierno, algo forzado por una carta que recibió de llamada de atención de la OIT, entonces sorpresivamente la sesión se interrumpe pocos días antes del 28 de julio y a los pocos días se publicó el segundo decreto supremo, el 014, de las relaciones colectivas, ¿no? Entonces nos vuelve a pasar lo mismo, con Pleno instalado, está en la agenda y el gobierno sustrae los temas y los saca vía decreto. Se publicó un domingo, Jaime, y entró en vigencia el día lunes. Y sin avisar, o sea, desavisados ustedes. Totalmente. Totalmente, con Pleno instalado. Íbamos a regresar después del 28 de julio a seguir discutiendo los temas. Esto es muy grave. Increíble. Es muy grave porque no se respeta la institucionalidad, ¿no?, del CNT, no son discutidos intersectorialmente, no pasan por el Consejo de Ministros tampoco, si bien no necesariamente están obligados, pero estos decretos tienen impacto en otros sectores y no se está escuchando, ni siquiera se está dialogando dentro del gobierno, ¿no? Entonces parece que esta fuera una agenda directamente del presidente con el Ministerio de Trabajo. Puede ser que tenga que ver pues con los antecedentes y orígenes del presidente sindicales, ¿no? Claro, claro. ¿Cuál es la expectativa real del empresariado peruano con respecto a la economía para el 2022? Bueno, un crecimiento de niveles de 3.2, 3.3% es insuficiente. Es insuficiente para recuperar la economía de lo que nos dejó el COVID-19 y es insuficiente para absorber a los jóvenes que entran a la población económicamente activa. Es insuficiente para que se termine de recuperar sectores que están muy retrasados, como turismo y restaurantes, el sector minero, que es la columna vertebral del desarrollo económico y social del país, está decreciendo este año, ¿no? Eso es muy grave. Tenemos a las Bambas operando al 50% de capacidad. Las Bambas representa el 1% del Producto Bruto Interno. Eso implica medio punto porcentual de crecimiento del PBI, ¿no? Entonces es muy importante recuperar la confianza. Hoy nos enteramos del anuncio de Yanacocha, de Newmont, que el proyecto Yanacocha Sulfuros parece que ya no va a ir en una versión más limitada. Son las señales que el gobierno debe entender.
se debe recuperar la confianza si es que queremos que el plan Impulso Perú funcione, ¿no? En el plan, la única sugerencia importante que le hacemos al ministro Burneo, que comienza en su pilar 1 por reactivar la inversión y el gasto privado, el pilar 2 es acelerar la inversión pública y recién el pilar 3 es recuperar la confianza. Para comenzar, reconoce que hay que recuperarla, es que eso tiene que ser primero, es una condición previa a que podamos recuperar la economía, la inversión y el empleo. Óscar Cay, pues presidente de la CONFIEP, ha estado con nosotros esta noche. Gracias, señor. Gracias, Jaime. Esta es una nueva Buenas noches. oportunidad. Vamos a regresar en minutos con la congresista Margot Palacios de Perú Libre a propósito de la censura a Heiner Alvarado y la participación de Perú Libre votando en favor de esta salida. Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Ya venimos.